Karen Chasek, escritora y amiga, por supuesto. Bienvenida. Gracias, buenos días. Buenos días. Karen, buenos Para días. hablar acerca de este tema tan importante y tan interesante, porque se dice que las palabras resuenan, son muy importantes, el lenguaje es muy importante, no solamente para rescatar la cultura, incluso a veces como terapia, y lo platicábamos un poquito al principio del programa, ¿no? Esto de la programación neurolingüística y demás. Sin embargo, los mexicanos y los citadinos tenemos muchas palabras que utilizamos a diario y que muchas veces ni siquiera sabemos qué quieren decir, ¿no? O sabemos qué quieren decir y precisamente por eso las utilizamos, pero ciertamente son palabras que nos distinguen de del resto de los pueblos, ¿no? Es una cosa hermosa de las palabras. No únicamente sirven como esta herramienta para comunicar ideas o creencias, ¿no? Con las palabras estamos todo el tiempo construyendo realidades. Las palabras crean nuestra realidad y a la vez nosotros estamos influyendo en la realidad con el uso de ciertas palabras. Claro. ¿No? Entonces, es que es algo muy hermoso. Hay todo un estudio gigantesco de palabras que únicamente existen en ciertos idiomas. Y lo más interesante es ver cómo esas palabras de verdad reflejan un poco la personalidad, ¿no? de un grupo social. O sea, por ejemplo, hay una palabra en alemán específica para designar cuando alguien está extraviado en un bosque. Okay. O para designar cuando a un rostro le urge recibir un puñetazo, ¿no? Así está traducido. También hay palabras en el portugués de Brasil, hay una palabra específica para referirse a cuando alguien le peina el pelo o el cabello a alguien, a otra persona con los dedos, ¿no? Ok. Sí, y en nosotros, los mexicanos, tenemos una serie de palabras muy hermosas. Sí, y además México, que es un país que tiene muchas culturas y que tiene un idioma lleno de jergas, porque al final de cuentas cada parte del país tiene como su identidad, tiene como su propia forma de vivir las cosas. Y es impresionante cómo muchas veces una misma palabra en nuestro país puede significar diferentes cosas en diferente área, ¿no? O sea, en el norte, en el sur, en cualquier parte, puede ser tan diferente el significado, pero a la vez tan rico todo el conocimiento. Claro, y esto una vez más, ¿no? Esta elección de palabras te está diciendo cómo las personas en ese punto de la República viven, qué es importante para ellos. Pero también tenemos un montón de palabras comunes. De hecho, nos distinguimos y a mucha honra de unas palabras muy hermosas que ya están incluso incorporadas en el diccionario de la Real Academia Española y que son herencia directa del náhuatl. ¿A poco? Desde las palabras de nuestra deliciosa comida, como chile, chocolate, tomate, cacahuate, cacao, ¿no? Hasta palabras hermosas como quetzal o incluso papalote. Una de mis favoritas y que habla muchísimo de nuestra personalidad, de los mexicanos, es apapacho. Claro. Apapacho es una palabra que ya está en el diccionario, ya es oficial, porque cuando se emplea muchísimo una palabra, pues a las personas de la Real Academia no les queda de otra que incluirlas en el diccionario, oficializarlas, ¿no? Por decirlo así. Y apapacho es una de ellas. Y vean qué cosa tan hermosa. O sea, apapacho no únicamente es como la definición del diccionario, ¿no? Que es una palmadita en la espalda, un abrazo. Sentido. Nosotros sabemos que es muchísimo más. Apapacho te habla de que los mexicanos somos personas que disfrutamos del contacto físico, de mostrar nuestro afecto, ¿no? Abiertamente, que somos empáticos y distinguimos cuando alguien necesita de verdad un apachurrón, porque proviene justo de esta palabra náhuatl patzoa, que significa apachurrar, ¿no? Claro. Entonces, habla mucho de esta personalidad, tiene todo que ver con lo que aman los extranjeros cuando vienen al Oye, Karen, país, ¿no? y hablando específicamente del español, sí contamos con ese tipo de palabras que, bueno, nos dan como, pues, este cobijo, este sabor tan rico, ¿no?, de hablar este idioma. Pero, ¿cuántos idiomas en realidad en todo el mundo, pues, son los que se hablan? Que seguramente también cada uno tiene lo suyo y lo muy particular que lo hace ser, pues, especial también, ¿no? Claro, híjoles, se han peleado todas las instituciones para establecer algún tipo de cifra exacta, Sí. ¿no? Lo último, hasta el año 2016, lo más reciente es que se calcula casi 7,000 idiomas. 7,000. Pero muchos, o sea, el 90% son lenguas que se hablan en grupos humanos muy pequeñitos. Claro. Sí. ¿Y los más hablados, por ejemplo, o los más extendidos? El más hablado, obviamente, es el mandarín, porque, pues, Claro, son Claro. 900 La población. millones de Nos personas. ganan. Por la población que tiene el país. El más popular es el inglés,
¿no? El más popular, digamos, no solo por los países que lo hablan, sino porque se ha convertido en un segundo idioma en otros países, ¿no? Está también el hindi, bueno, el español, por supuesto. Sí. Ese está en tercer lugar, importantísimo, y también ya se ha vuelto muy fuerte como segundo idioma. Claro. El hindi, el árabe, incluso el ruso. Ha habido esta discusión de, bueno, ¿y por qué no nos quitamos de problemas si tenemos un único idioma, no? Y ya no nos peleamos con traducciones y cosas. Pero es que imagínense toda la riqueza que perderíamos. Si perdemos la palabra papacho, por ejemplo, ¿no? Dejaríamos un poco de ser nosotros. Se perdería un poco la identidad también, ¿no? La identidad de cada uno de los pueblos. Creo que conforme va avanzando la tecnología, sí, nos va acercando entre diferentes comunidades, entre diferentes países que hablamos diferentes idiomas y vamos adoptando ciertas palabritas de cada uno de ellos, ¿no? Y palabras que ahora ya parecen como muy común. Un ok, por ejemplo, que cualquier persona lo puede utilizar. Y muchas veces sabemos el significado de la palabra, porque lo sentimos, pero no sabemos de dónde viene. Sí, eso es cierto. Y yo creo que más importante es prestar muchísima atención a cuáles son las palabras que más utilizamos en nuestro día con día. Porque con esas palabras estamos creando nuestra propia realidad. ¿No? ¿A qué le estamos dando peso? A veces sentimos un malestar y bueno, una de las maneras de detectar qué es lo que no está funcionando puede ser que estamos utilizando ciertas palabras, queremos otra cosa para nuestra vida, incluyamos esas palabras y creémoslo. Así es. Karen, muchas gracias. Un placer.